¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Quién es Dios para usted? Posiblemente pueda ser alguien místico, una imagen, su doctor, alguien con quien usted venga para hablar o algo así. Usted pregúntense a sí mismo. A muchos que conocen a un artista probablemente mejor que Jesús. Yo puedo preguntar quién canta esta canción y ustedes me la van a responder, o cuántos años tiene este cantante y ustedes la van a saber. Pero ustedes saben a cuántos años murió Jesús, o quién fue su primo, su tía o su tío. Ahora, muchos pueden estar como los que conocen a su mejor artista y decir, yo conozco a Jesús, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, pero tal vez lo conocemos, quién es, pero ¿tengo una relación con él? Esa es la pregunta. Tal vez lo conocemos, pero no tenemos una relación con él. Ahora vamos a ver 3 tipos de personajes en los cuales ustedes se pueden identificar y ubicar. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios? Queremos poder decir que Dios a través de mí pueda sanar enfermos, mover cosas, multiplicar, ¿cierto? Pero ustedes saben cuál es el problema. Todos queremos experimentar la gloria de Dios, pero ¿cuántos en verdad hacemos un sacrificio por obtener eso? ¿Cuántas horas usted está pasando con Él, o cuántas veces usted lee la Biblia en la semana? Todos queremos experimentar la gloria y el poder de Dios, pero no queremos pagar el precio. ¿Cuántas cosas yo he dejado por Él? Hay una diferencia entre conocer y saber quién es. El verbo español conocer, conocemos algo o alguien se utiliza cuando hemos tenido una experiencia con esa persona. Podemos saber quién es, pero no lo conocemos. Saber es, yo sé tu nombre, pero no he venido ante tu presencia. Jesús está con sus discípulos y se entera de la noticia que acaban de matar a su primo, le cortaron la cabeza y se lo pusieron en un ¿cómo se llama? En un traste al rey. Y él obvio se puso muy triste y se va. Y oyen las personas, las multitudes, que él se dirige para un lugar y él se encuentra con una gran multitud, y la Biblia, ¿qué dice? Aunque tuvo compasión por ellos, ¿ok? Vayamos a Mateo 14, 13. ¿Me digan cuando lo tengan? Ok. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vamos a hablar acá, le dije que íbamos a hablar de 3 personajes identificados en esta historia. El primer personaje está en este versículo. ¿De quién estamos hablando? De las multitudes, ¿verdad? Un tipo de persona o personas que siguen a Jesús son los del montón. Son los que pasan desapercibidos. Si están aquí, no cambia nada, o si no están. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué los siguen? ¿Por qué la multitud seguían acá? ¿O qué hacía Jesús que le daba fama para que alguien lo siguiera? Sanaba enfermos, hacía milagros, levantaba muertos. Muchas personas seguían a Jesús por una respuesta que ellos estaban buscando, y eso no está mal, sino la cosa es que eso era su motivación, buscar algo de Él, pero no encontrarse con una conexión. Ellos esperaban obtener algo de Él, pero no querían una relación. Los que vivían en la multitud
Estas son unas características. Vayamos al versículo 13. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Ahí la palabra clave es oyeron. El versículo 13 dice que las multitudes los oyeron de Jesús. Más adelante, ¿qué dice el versículo 21? La multitud tiene muchas características. Primero, tal vez ni conocen a Jesús, pero fueron con él. Dicen que oyeron Jesús que venía. El texto dijo que venía Jesús y todos corrieron con él, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Aunque él, después de enterarse de la noticia que Juan que lo habían matado, tuvo compasión con ellos y los sanó. Pero ¿cuántos de los 5,000 corrió a él para decirle que, oh Jesús, yo quiero ser tu discípulo, o cómo estás hoy? ¿Cuántos le preguntaron por él o decirle que ellos lo querían seguir, o tan siquiera darle las gracias a él por el milagro que apenas él había hecho en su vida de ellos? ¿Sabemos nosotros de alguno de ellos? No, porque las multitudes buscan beneficios propios, ¿ok? Van a escuchar de algún Jesús que hace milagros. Algunos probablemente digan, vamos porque Él sana, o vamos allá porque va a haber comida. Vienen por emoción y no por encontrar una relación, ¿ok? Vayamos a Mateo 14, 22. Es ahí mismo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Algunos probablemente digan, vamos, lo que dije, vamos porque va a haber comida o porque él sana. Pero acá dice, las multitudes tienen otra característica, que cuando reciben lo que quieren, se van, ¿ok? Vuelven a su casa. ¿Qué pasó con los 5,000 que seguían a Jesús cuando se enteraban que iba a ir a un lugar? ¿O a poco unos de esos 5,000 estaban con él en el monte de Getsemaní, así se dice, ¿verdad? De Getsemaní, cuando él tenía angustia porque él sabía que iba a morir. ¿Quién de esos 5,000 estaba con él? ¿O quién de esos 5,000 estaba ahí cuando lo estaban crucificando, diciendo que él es el Mesías, que él hizo un milagro en ellos o que les dio de comer? Ninguno de esos 5,000 habló por él, pero sí lo seguían para que él les diera algo, pero ellos no querían dar para atrás. Eso es una característica de la multitud. ¿Y por qué? ¿Por qué la multitud no dijo nada? Porque las multitudes no les importa a Dios, solo les importa venir por su milagro. Cuando tienen, se van. Cuando tienen lo que quieren obtener, se van. Se quedan con la multiplicación de los panes, pero se olvidan quién los multiplicó. Se olvidan con el milagro que Dios hizo en ellos, pero se olvidan de quién lo hizo. Siguen a Jesús por una respuesta. La multitud no quiere salir del montón. Esa es otra característica. Les da lo mismo si están ahí o si no están. ¿Cuántos de los 5,000 dice el texto que sacrificaron algo por Jesús? Ninguno. ¿Cuántos tomaron la cruz? De los 5,000. Las multitudes no quieren hacer sacrificios porque están conformes con su vida y no quieren ir más allá. Entonces, la primera característica era no conocen de Jesús. 2, reciben y se van. 3, no les importa ir más allá con la relación con Jesús. 4, no hacen sacrificio y básicamente son uno más del montón, uno más de las multitudes. Las multitudes se mueven como el viento y así nada pasa con ellos. Entre ustedes mismos respóndanse, ¿quién era Jesús para esta multitud? ¿Ok? Háblense entre ustedes mismos y la pregunta es, ¿quién era Jesús para esta multitud? Y ustedes dense la respuesta. ¿Ok? El segundo personaje está también en Mateo 14, 22.
dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir de él a la otra ribera. Aquí, ¿de quién estamos hablando ya? De los discípulos. ¿Quiénes son los segundos personajes en esta historia? Serían los discípulos. De una multitud de 5,000, ahora estamos pasando a nomás 12 personas. 12 personas que conocían a Jesús. Primero, Jesús les insistió que regresaran a la barca y ellos se subieron. Un discípulo obedece la voz de Dios. Y el discípulo no cuestiona lo que Dios le mande a hacer. No obedece parcialmente, porque una obediencia parcialmente es una desobediencia total. ¿Ok? Muchos obedecen en ciertas cosas de sus vidas, menos en las que no le agraden. Por ejemplo, Jesús le puede decir, oh, deja de estar haciendo eso, y usted diga, sí, lo voy a dejar de hacer algo, de hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando Él te dice que dejes algo que a ti te gusta? Eso ahí es obedecerle parcialmente, obedecerles en unas cosas, menos en las cosas que a ti te agraden. Básicamente le está diciendo, sí te obedezco, pero menos en esta. Entonces el discípulo obedece la voz de su maestro, no lo cuestiona. Otra característica sería, permanecen fieles. Un discípulo está hasta el final. Ustedes pueden decir, sí, pero los discípulos se fueron después cuando, ¿cómo se llama? Cuando lo estaban crucificando, pero no, duraron con él 3 años en desiertos, en tormentas, en el frío, estaban ayunando con él. La multitud, acá en esta historia, la multitud se fue, pero ¿quién se quedaron con él? Los discípulos. Otra característica, están dispuestos a pagar el precio. Jesús dijo, el quien quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Seguirle. Tomar su cruz, negarse a sí mismo, morir y seguirlo. Por eso la multitud se fue, pero los discípulos se quedaron, porque la multitud, como dije, no les importa a Dios y no quieren hacer sacrificios. Mas si querías ser un discípulo de Dios, tenías que negarte a ti mismo, morir y seguirlo, ¿cierto? Y eso era algo que la multitud no quería hacer. Por eso Tomás venía y se iba y se pasaban por desapercibidos. Un discípulo que está dispuesto a subirse a la barca está dispuesto a entregarlo todo. Vayamos a Mateo 14:19. Dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Acá está otra característica, está en la última parte de este versículo. La multitud, una característica de la multitud es que ellos están con los brazos abiertos, esperando a recibir, esperando que ellos le proveyeran comida. Mas los discípulos están esperando a ver qué dar. La multitud espera recibir, mas los discípulos esperan dar. A ver qué entregar. Imagínense ustedes en la barca de manera a las 3 de la mañana y una tormenta esté pasando por ustedes. ¿Ustedes cómo reaccionarían? ¿Estuvieran relajados? ¿Verdad que no? Por eso así les pasó a los discípulos. Después de despedirse de la multitud, estamos leyendo que Jesús los mandó a subirse a la barca y irse al otro lado, y que Él los iba a ver allá. Y ya era noche, y sí, probablemente ellos en sí mismo maybe tuvieron temor porque ya estaba de noche, y subirse en un barco de madera que no estuviera tan seguro, maybe sí les hubiera dado miedo, pero todavía así no lo cuestionaron y se fueron. Jesús más adelante se les aparece caminando sobre el agua. La multitud se quedó con la imagen de alguien que hizo un milagro, mas los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua y calmar la tormenta.
le preguntas al discípulo, ¿qué pasó esa noche? Y él te va a decir, oh, yo vi a Jesús calmar la tormenta y caminar sobre el agua. Ahora le preguntas a la multitud y le dice, oh, nosotros comimos un pan y un pez. ¿Sí entienden? Ellos se quedaron con la imagen que todos agarraron comida, más los discípulos. En esa noche ellos pudieron ver que Jesús calmó la tormenta, más caminó en el agua. ¿Okay? La visión de un discípulo es diferente a la visión que tiene la multitud. Vayamos a Mateo 14, 27. Me dicen cuando lo tengan, es ahí. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. El discípulo reconoce la voz de Jesús. Vayamos a Juan 10, 14. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Acá es lo que apenas estamos diciendo. ¿Cuántos de nosotros reconocemos la voz del maestro? Acá como dijo que cuando Jesús se les apareció, él dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Ellos, los discípulos reconocen la voz de su maestro, esa es otra característica. ¿Y cuántos de nosotros reconocemos la voz de él? La diferencia de los de la barca y de la multitud es que los de la multitud buscan algo de Jesús, los de la barca buscan entregar algo y entregan todo por Jesús, ¿ok? ¿Me pueden acompañar a Juan 10, 14? Oh, sí. Bueno, no. Ok. Otra vez. El tercer personaje sería Pedro. Pasamos de 5,000, que era la multitud, no contando a los hombres y a los niños, sino 5,000 cabezas de hombres. Pasamos a 12 y ahorita nomás estamos pasando a uno, a Pedro. En la barca, cuando Jesús se les apareció, les dijo, no temas. ¿Y qué hizo Pedro? Él dijo, si en verdad eres tú, haz que yo vaya a ti. Y entonces Jesús lo mandó y Pedro se bajó de la barca y fue hacia él. Muchos ¿cómo se puede decir? Muchos tienen miedo a arriesgar algo por llegar a él, y acá Pedro nos está enseñando, tuvo fe y fue a él. Esta es la diferencia que de los discípulos. Los discípulos vieron el milagro, mas no lo vivieron. ¿Sí entienden? Lo vieron con su vista, mas no lo vivieron. Mas Pedro lo vivió. No se quedó conforme, sino se bajó de su barca y no se hizo parte del montón como la multitud, sino se bajó y fue hacia él. La única motivación de un discípulo que camina es acercarse a Jesús. Creo que este está en el versículo 28 de Juan 10, versículo de Mateo. Estábamos en Mateo 14, Mateo 14, 28. Ok, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay una diferencia en los discípulos que se quedan en la barca y a los que se atreven a caminar en el agua. Características sobre los que caminan en el agua. Tienen confianza total con Jesús. Un discípulo que camina está dispuesto a buscar y encontrar algo que los demás no hayan podido. Y obviamente hay un costo que tienen que pagar. Los discípulos de la barca vieron el poder
mas los que caminan están viviendo el poder de Dios, ¿cierto? En el versículo 28, acá nos enseña la motivación. La motivación de la multitud era recibir algo de Dios. La de los discípulos es ¿cómo se llama? Servir. Mas el tercer personaje, que sería Pedro, acá dice, y diciendo Pedro de la barca, no, es más arriba: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. La motivación del tercer personaje es acercarse más con Dios. Estos tres personajes conocieron a Jesús de diferentes maneras. La multitud lo conoció por sus milagros que hacía, o porque por los beneficios, por beneficios propios. El problema de la multitud es que nunca llegará a conocer a Jesús. Solo se quedará con la imagen de un milagro, de una respuesta o del testimonio sobrenatural de alguien que estaba cerca de Jesús. ¿Ok? Entonces vamos a repasar los puntos. ¿Cuál era la característica de la multitud? Solo va por su milagro, pero después se va. Cuando obtienen lo que se va. Sí, buscan beneficio propio, no conocen a Jesús. Cuando reciben lo que quieren se van, no quieren salir de su montón y no hacen sacrificios. Ahí ya son 5 características de las multitudes. Los discípulos obedecen la voz de Dios y no cuestionan, permanecen fieles, pagan el precio, entregan todo y reconocen la voz de su maestro. Mas Pedro tiene confianza total con Jesús, tiene una relación muy cerca con Jesús, porque no sé si se acuerdan en los otros temas que yo he hablado también de Pedro, que cuando Jesús se iba a orar, el único que se traía era Pedro, porque obviamente los otros no tenían una relación así tan cerca con él. Y si se acuerdan de quién eran los que estaban cerca con Dios, uno de ellos era Pedro. Creo que era Pedro, Moisés y Elías. Esos son los que estaban muy cerca con Dios, básicamente sus mejores amigos. Y uno de ellos era Pedro. Entonces, otra vez, ¿alguien me puede decir una característica de la multitud? La primera: solo nos siguen por los beneficios. Los siguen por los beneficios. Segunda, hay 5. Cuando lo obtienen, se van. Cuando reciben lo que obtienen, se van. La tercera: no conocen realmente a Jesús, sino van por Él porque se juntan con el montón y van allá. Van por emoción, no por una relación. La cuarta: no quieren salir del montón. Y la última: Solo esperan su milagro. sí, esa es otra, pero no quieren hacer sacrificios, no quieren sacrificar algo por Dios. Ahora vamos con los discípulos, que son el segundo personaje. La primera: obedecen la voz de Dios y no cuestionan. La segunda: Están para servir. dan. La tercera: permanecen fieles. 4: pagan el precio, entregan todo y reconocen la voz de su maestro. ¿Ok? Entonces, mi pregunta para ustedes sería: ¿cuál de esos personajes eres tú? ¿Cómo conoces tú a Dios? Si lo conoces como alguien que sana y que hace milagros, como tu doctor. Por ejemplo, yo no creo que ustedes vayan a ver y preguntarle al doctor cómo él se siente, o que le estén llamando, ¿sí entienden? Maybe así lo ven a Jesús, que nomás van con él cuando están enfermos, y eso no está bien.
o lo conocen porque están cada día con Él como sus discípulos, o en verdad tienen una relación muy cercana con Él, como Pedro lo hizo. ¿Ok? Entonces, si se pueden poner de sus pies para orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y mis hermanos, hay 3 personajes del cual se nos habló en esta tarde, de los discípulos. Es triste saber que todos aquellos que Él sanó, todos aquellos que les dio de comer, días después gritaban: crucifícale, crucifícale. Qué malagradecidos podemos decir. Pero sabes una cosa, a veces nos pasa de la misma manera. A veces nos pasa igual. A veces Dios nos sana, Dios nos liberta, y días después estamos haciendo lo que a Él no le agrada. Por eso la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros? Somos la multitud. Acuérdense que la multitud mira los milagros de lejos. La multitud tan solo puede lograr ver: yo sé y supe que sanó a fulano. ¿Cuántos hemos sabido eso? Es que Dios lo sanó, porque hemos escuchado hablar, hemos escuchado. Pero los discípulos viven los milagros. Y yo le pido a Dios que yo pueda vivir esos milagros. Y lo hemos experimentado, gracias a Dios. Lo hemos experimentado, como Dios hace 4 años, y sé que lo va a volver a hacer, no tan solo conmigo, sino con todo aquel que tenga fe. Hace algunos años, no sé exactamente, pero estuve en el proceso, o bueno, sigo en el proceso, pero estuve en la cárcel de migración. Cuando todas las esperanzas estaban abajo, es que los bonos eran muy altos, $10,000, $12,000 para poder salir de ese lugar. Yo dije: Señor, bueno, pues en ti confío, si a ti te place que yo me vaya para allá, bueno, pues lo haremos. Pero Dios fue bueno. Cuando mi esposa, el primer milagro es que mi esposa consiguió todo ese dinero. Las cosas, cuando iban con el cheque, dijeron: no, usted no necesita dar nada, vayan por él va a salir. Y salí absolutamente sin ningún peso. Para muchos puede decir: es que suerte. Muchos pueden decir: es que eso le puede pasar a cualquiera. Para mí fue Dios el que hizo las cosas, es el que hizo los milagros. Tantos milagros que hemos visto a través del caminar con Dios, cómo Dios ha sido fiel, y aún siento que en muchas cosas yo le he fallado. Por eso hoy te invito a que reflexionemos en esto. ¿Y qué queremos ser? ¿Multitud, discípulos, o queremos ser como Pedro? Pedro tuvo que arriesgar muchas cosas. Yo puedo imaginarme la situación en la que Pedro se encontró. Imagínate que se te aparezca alguien. Para empezar, dice la Biblia que pensaron que era un fantasma porque venía caminando en las aguas. Ya cuando se les acercó, él dijo: no teman, soy yo. Eso fue la primera impresión. Y luego le dijo: ¿quieres venir? Le dijo a Pedro. Muchos criticamos a Pedro y le decimos: es que Pedro tuvo poca fe porque se cayó. Y aunque es verdad, nunca le reconocemos sus méritos, que fue el único que se atrevió a salir de la barca. Fue el único que se atrevió a decir: bueno, yo te creo, Dios, y empezar a caminar. Muchas de las veces podemos decir es que era Jesús, pero Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de otras personas. Pero muchas veces no tenemos el oído presto para saber cuándo es Dios. Porque Dios nos habla a través de su palabra y te dice: confía en mí, que yo te voy a respaldar. Pero yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y que en esta hora, mis hermanos, que podamos reconocer que Él es el dador de todo. Él es el hacedor de milagros. Pero que no nos dejemos deslumbrar por lo que Él puede hacer. No busquemos los milagros, busquemos al que hace los milagros. Porque la multitud es lo único que hace. Busca los milagros y cuando los obtiene, se da la media vuelta porque ya no necesita más. Pero el discípulo se queda ahí. Y que aunque quizás vengan problemas, vengan luchas, vengan dificultades, porque a Jesús lo agarraron.
Me imagino que no fue fácil para sus discípulos estar ahí, porque también estaban en peligro de muerte. Aún con eso se quedaron. Y eso no quiere decir que fueron perfectos. El mismo Pedro que caminó sobre las aguas, ese mismo también le falló. Días después, él le dijo: Señor, es que yo te voy a seguir hasta la muerte. Si es posible, yo doy la vida por ti. Y después él era el que lo estaba negando. Jesús sabía y le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pero sabes una cosa, Dios no es como nosotros, que cuando alguien nos hace algo siempre lo guardamos en nuestro corazón y decimos: pero deja que me toque la oportunidad para poderme vengar. La Biblia dice que pasaron los días, Jesús una vez más empezó a caminar. Y para no hacerles la historia tan larga, dice que cuando estaban juntos, todos reunidos, ya se habían dado cuenta que era Jesús el que estaba ahí. Le empezó a decir: Pedro, ¿me amas? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Se lo dijo 3 veces: Pedro, ¿me amas? Yo creo que a la tercera vez ya Pedro, un poco confundido, cayó en cuenta que lo había negado 3 veces. Y le dijo: no importa que me hayas negado, no importa que no hayas estado ahí cuando me estaban crucificando, aún con eso te amo. Es por eso que Dios es un Dios de amor. Dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios. Y si nosotros decimos conocer a Dios, tenemos que ser amor. Tenemos que saber perdonar a aquellos que nos ofenden. Tenemos que saber perdonar a aquellos que nos desean el mal. Tenemos que saber reconocer nuestros errores. Tenemos que decirle: Señor, ayúdame, porque yo quiero ser como tú, oh Dios. Yo quiero ser como tú. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Vamos a tener muchos problemas, muchas dificultades. Confrontar nuestro carácter, porque muchas veces nuestro carácter es lo que no nos deja avanzar. Pero tampoco podemos quedarnos estancados en ese lugar y decir: es que así soy y no puedo cambiar, porque es una de las mentiras de Satanás. Sí podemos cambiar en el nombre de Jesús. Señor, y hoy queremos ser tus discípulos. Hoy venimos a ti, Señor, porque reconocemos que tú eres el dador de todo. Señor, reconocemos que tú eres el hacedor de milagros, el hacedor de maravillas, Dios. Pero yo te doy las gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo, Padre. No queremos buscar tan solo tus milagros, queremos buscarte a ti, oh Dios, el que hace los milagros. Queremos saber de ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Nosotros somos tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Dios, por tu palabra, por tu mensaje, Dios. Te damos las gracias, mi Dios. Quizás para algunos fue un poco confrontante poder ver a un joven de pantalones rotos compartirnos la palabra. Pero cuando es de parte de Dios, tienes que tener oídos prestos. Y yo prefiero la juventud aquí que verlos allá afuera en un antro. Es por eso que yo quiero orar por los jóvenes. ¿Qué les parece si pasan a este lugar? Yo sé que hay muchas atracciones allá afuera, pero yo quiero verte aquí. Yo quiero orar por ti, porque sé que esta es una nueva generación que se está levantando y que muchos de ustedes irán a naciones a predicar la palabra de Dios. Que muchos de ustedes, Dios está poniendo talentos en cada uno de ustedes. Que a muchos de ustedes Dios les ha puesto algo en particular. Nadie puede decir: es que yo no sé en qué le puedo servir. Dios te ha dado la inteligencia y te ha dado la capacidad para poder hacer cosas allá afuera, donde tú vas a ser la luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué no cierran sus ojos?
Padre, y ayúdenme a orar allá, mamás, todos los que estamos allá atrás. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar porque Dios bendiga esta nueva generación. Vamos a orar para que Dios les multiplique y puedan ser bendecidos a través de muchas cosas. Que encuentren una buena mujer, que encuentren una buena esposa, que encuentren un buen esposo, alguien que busque de Dios, alguien que se dedique a amar a Dios, porque entonces los amará a ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro a favor de esta juventud, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control, Señor, de cada uno de ellos, Señor, a donde vayan, donde estén, Señor. Los cubro con tu sangre preciosa, Dios, en la escuela, Dios, donde quiera que ellos se dirijan, Padre. Tu Espíritu Santo esté redarguyendo en cada uno de ellos. Habilita, Señor, los dones que tú les has dado, Señor. Y que quizás alguno de ellos no sabe o no entiende, no se ha dado cuenta. Pero estoy seguro, Señor, que tú a cada uno de ellos le has dado la habilidad, quizás de la música, quizás, Señor, de predicar, quizás de hablar, Señor, de parar, de enseñar, oh Dios. O alguna otra arte, Dios, porque solo de ti vienen los talentos, Dios. Yo te pido, Señor, que tú empieces a habilitarlos y que pronto se den cuenta, Señor, de los talentos que tú les has dado y que sobre todas las cosas puedan ponerlos a tus pies, oh Dios. Puedan ponerlos a tus pies, a tu servicio, Dios. Yo te pido por cada uno de ellos, Dios, por esta nueva generación que se está levantando, Dios. Una generación apasionada por ti. Una generación apasionada por servirte, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias te doy. ¿Por qué no se toman de las manos? Tómense de las manos. Vamos a hacer una oración. Y yo te voy a invitar a que ores por el que está a tu lado. Que tú lo bendigas. Señor, ayúdalo. Señor, fortalécelo. Muchos de ustedes quizás no tienen ni un amigo en el cual puedan confiar. Yo les invito a que puedan tener una buena relación entre ustedes. Una buena relación para que puedan ayudarse. Así como lo tuvo Pedro con Jesús, quizás como lo tuvo Abraham con Dios. Así como lo tuvo David con Jonathan. Puedan tener una hermosa amistad. En el nombre de Jesús, Señor, alguien con quien puedan confiar, con quien puedan seguir adelante y sobre todo, alguien que les inspire a hacer cosas mejores. Señor. Alguien que les inspire a ser una mejor persona. Aleluya. Que puedan decirle no a aquellas malas amistades. Todo lo contrario, que puedan influenciar a través de lo que ustedes están haciendo a aquellos que no conocen de Dios. Porque todo empieza en nuestro hogar. Todo empieza en nuestro hogar. Que quizás muchos de nosotros no estamos en el lugar donde quisiéramos estar. Pero hoy ha venido la luz a nuestra vida, que es Jesús. Y de aquí en adelante no podemos tener excusas. No podemos tener excusas. Es que si yo hubiera tenido, es que si yo hubiera sido, por mucho tiempo yo le dije, Señor, ¿por qué yo tuve que nacer en esta familia? Cuando pude entender que fue a causa del plan de Dios. Voy a darle gracias, Dios. Gracias por todo lo que tú has hecho y porque hasta el día de hoy tú me has guardado. Mi esposa me platicaba que ella fue huérfana desde pequeña y también se preguntaba eso. Pero todo está en el plan de Dios, muchachos. Cada uno de ustedes tiene un plan y están todo bajo control. Así que yo les invito a que puedan poner sus talentos, su juventud a los pies de Cristo y verán que todos les irá bien. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta juventud, Dios. Gracias por cada uno de ellos. Fortalécelos, ayúdalos para seguir adelante, Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Contra todo ataque del diablo, contra toda acechanza, contra toda tentación, Señor, que venga a sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, los cubro con tu sangre preciosa, Dios. Los cubro con tu sangre preciosa, Dios. Y oramos por su futuro, Señor, que en ti creo, Señor, y lo declaro que será un futuro bendecido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.
Ahora vamos a salir de este lugar, Señor, más nunca de tu divina presencia. Llévanos con bien hasta donde nos dirigimos, Señor. Que tu presencia nos acompañe, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos despedidos, denle un fuerte aplauso al Señor.